Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña el maestro Julio César Bonilla, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para platicar acerca de la regulación de la inteligencia artificial y la protección de datos. Hoy, 25 de octubre, es el Día Naranja contra la Violencia de Género y será el tema de nuestro reportaje. A la memoria del asesinado sacerdote chiapaneco Marcelo Pérez en nuestro comentario semanal. En el ámbito internacional, Moldavia, identidad en liza. Disfrute de la selección musical. Soy Alma Lilia Martínez y le doy la más cordial de las bienvenidas a nombre del equipo de producción que ya está listo para que los próximos minutos usted escuche lo más relevante de la información generada en esta semana. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Julio César Bonilla. Esta tarde aquí en Datos y Hechos de Radio Educación conversamos con el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Él es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Maestro Julio César Bonilla, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Un verdadero honor, querido Víctor. Muy buena tarde a ti y a tu audiencia. Qué gusto coincidir. Tenemos entendido que recientemente se ha presentado este jueves ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa muy importante que vincula dos temas fundamentales, lo que es la inteligencia artificial y lo que implica para ello la protección de datos personales. ¿Qué futuro nos espera en estas dos rutas, maestro Julio César? Es una gran pregunta, querido Víctor. La tecnología de la información y la comunicación en pleno siglo XXI se han convertido en un elemento vital de las sociedades contemporáneas. Su evolución desde los primeros dispositivos de comunicación hasta las sofisticadas redes digitales, incluida la inteligencia artificial, han modelado profundamente nuestra forma de interactuar, trabajar e incluso gobernar. Es decir, hoy las TICs han transformado de igual modo la manera en que los gobiernos interactúan con sus ciudadanos, gestionan sus recursos y naturalmente toman decisiones. Por eso es tan importante para el Info Ciudad de México haber presentado ya esta iniciativa de ley en materia de inteligencia artificial vinculada con la protección de los datos personales en el sector público. Y aquí, naturalmente, colocamos en el centro un eje central a debate, la gobernabilidad, es decir, a la capacidad de los gobiernos para gestionar de manera adecuada la administración de los datos personales de todas y de todos los habitantes de la Ciudad de México cuando se utilice inteligencia artificial. Entonces estamos centrándonos en la estructura y funcionamiento propia de las instituciones gubernamentales y su capacidad para formular e implementar políticas públicas con ética, con seguridad y con respeto a derechos y libertades cuando se utiliza inteligencia artificial, querido Víctor. Mencionaba el asunto ético, sin duda es fundamental porque muchas de las empresas que utilizan inteligencia artificial pues buscan hacer negocio más que resolver algún tipo de problema en cuestiones de la información, pero ¿dónde están los límites de un uso ético de esta herramienta que es importantísima para el futuro de por el procesamiento de datos y lo que implica para la protección misma de los datos de cada uno de los individuos? ¿Hay límites en esta nueva legislación respecto de la frontera ética de cómo utilizarla? Es una gran pregunta porque coincido totalmente contigo, Víctor. Uno de los elementos centrales para el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que ser la ética. Y la regulación justamente que estamos proponiendo tiene diversos pilares, pero uno de ellos
es la ética, el otro la seguridad y naturalmente el otro tiene que ver con una normativa que aglutine justamente diversos criterios que nos pongan a la vanguardia a nivel regional. Debo decirte, Víctor, aprovechando esta pregunta, esta iniciativa es inédita para nuestra región latinoamericana. No hay un ejercicio similar en la región latinoamericana y por tanto, hoy una vez más la capital tiene la posibilidad, la capital del país, la Ciudad de México, tiene la posibilidad de mantener su liderazgo como ha sido en otros momentos para el desarrollo democrático, histórico, cultural de nuestro país, de ir a la vanguardia. Se ha hecho en materia de libertades y derechos, no por nada se señala que la Ciudad de México es una capital de libertades y derechos, hoy una ciudad también de innovación y desarrollo, y lo que significa que estemos proponiendo esta iniciativa de ley nos coloca otra vez como punta de lanza a nivel regional para que coloquemos nuestras fichas en el tablero como capitalinas y capitalinos de este gran país, es decir, sede de los poderes de la Unión, pero también como la poderosa historia cultural y la riqueza de infraestructura y de derechos que tenemos frente al debate internacional, como ya se está generando desde hace algunos años con el gigante digital chino, con la Unión Europea en el Reino Unido y en el continente europeo a través de sus regulaciones y naturalmente lo que está sucediendo, querido Víctor, con nuestros vecinos del norte en Silicon Valley y en Washington en materia de regulación por la inteligencia artificial. Mencionaba que se convertiría esta legislación en una postura vanguardia respecto de lo que implica América Latina, pero tuvo referentes en cuanto a lo que se ha legislado al respecto en otros países como Europa, mencionaban por ahí Israel, en cuanto a la seguridad misma que implica el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos. Es correcto, querido Víctor, y qué bueno que lo preguntas. Hemos sido intentado ser muy responsables en la construcción de esta que fue primero una iniciativa de ley que hoy ya está presentada ante el Congreso de la Ciudad de México en su tercera legislatura. En efecto, primero acudimos a las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre inteligencia artificial, a las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial propuestas por la UNESCO, a las recomendaciones de Open Data Institute y sus programas de IA centrada en los datos del Reino Unido de la Gran Bretaña, al Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y a la Alianza Nacional, a lo hecho por la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial y sus diferentes documentos generados durante los últimos años en México. Y esta responsabilidad que te digo ha sido congruente porque además sumamos a la construcción de esta iniciativa, querido Víctor, a White Box Project Institute, que es una autoridad en lo privado, en el sector privado, en materia de tecnología, desarrollo e innovación. Naturalmente conocen perfectamente qué significa la inteligencia artificial y también sumamos como asesores y además nos sentimos muy orgullosos a la Embajada Británica en México. Es decir, el Reino Unido también está involucrado como un asesor central en la construcción de lo que podría ser la primer ley en América Latina con estas características y que podría ser una bandera de orgullo para México, sin lugar a dudas. En términos prácticos, una vez que se apruebe esta legislación por parte del Congreso de la Ciudad de México, ¿de qué forma se va a modificar los procesos en lo cotidiano para el ámbito de quienes están utilizando la inteligencia artificial en sus mecanismos de información y los receptores mismos de estos productos tecnológicos y que respeten también esta parte de la privacidad? Hemos sido también muy estratégicos en esa parte, querido Víctor, porque naturalmente nos allegamos de las mejores prácticas internacionales y también las propuestas del sector privado para una propuesta muy eficiente y bien estructurada que va a impactar al sector público, como lo acabas de señalar. Y en concreto, esta ley tiene por objeto establecer principios, reglas y procedimientos para garantizar la protección de los datos personales ante el desarrollo y uso de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Esto qué significa, querido Víctor? Que esta ley va a aplicar a cualquier autoridad, entidad, órgano o organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la capital del país, a órganos constitucionalmente autónomos, a partidos políticos, a fideicomisos y fondos públicos, pero también
como podrás notar, además de la asesoría de la Embajada Británica y de White Box Project Institute, también necesariamente teníamos que colocar en la redacción o construcción de esta iniciativa la experiencia de 18 años que hemos tenido en el Info Ciudad de México como órgano garante en materia de transparencia y protección de datos personales. Es decir, todos los instrumentos, principios, reglas, procedimientos que ya utilizamos en lo analógico, los vamos a adoptar para regular justamente modelos de carácter digital cuando se utilice inteligencia artificial en tratándose de protección de datos personales, querido Víctor. Mencionaba, querido comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, el asunto de sujetos obligados. Y no necesariamente la población en general está obligada a mantener esta secrecía, sino solo ciertos sectores de la conglomerado de la sociedad misma están obligados a respetar esta legislación. Cuéntenos de ello, por favor. Es una gran pregunta porque justamente el debate no solamente se centra en lo que hoy entendemos como Estado o gobiernos de carácter tradicional o de corte tradicional, sino que también ya estamos hablando de nuevos agregados en este debate internacional muy poderosos, como son las Big Tech así denominadas. Me refiero a Amazon, a Apple, a Microsoft, a Google, en fin, todas estas empresas multinacionales que son las que en realidad, con las que realmente convivimos a diario. Y ese será un debate, me parece que tenemos que librar muy pronto en nuestro país. De hecho, debo decirte, Víctor, como tú lo sabes, que tanto en San Lázaro como en el Senado hay más de 50 iniciativas que ya intentan regular la inteligencia artificial también en estos sectores, en el sector privado. Pero por atribuciones y competencias constitucionales del Info Ciudad de México, nos parecía muy apropiado librar esta primer batalla, una batalla para la regulación de la inteligencia artificial con un elemento central, el sector privado, que por cierto es muy importante y que a veces escapa al debate nacional e internacional. Y es muy importante señalarlo porque si logramos que se apruebe esta iniciativa, bueno, esta iniciativa ya presentada y se convierta en ley, querido Víctor, nos va a marcar un punto de inflexión y de transformación como se ha hecho históricamente en México para justamente abarcar nuevos límites y fronteras en la regulación de esta materia a nivel nacional y latinoamericano. Ahora bien, hay otra parte un tanto vinculada más todavía a la ciencia ficción, cómo es el manejo de lo que es el algoritmo y los mecanismos que se emplean en los dispositivos, por ejemplo, en los celulares y las redes sociales que nosotros manejamos cotidianamente al entrar a un sitio como Facebook, como X ahora, y nuestros propios datos que están involucrados en la manera como uno navega por las distintas plataformas. ¿Hasta dónde el usuario de estas plataformas tiene la certeza de que sus datos no están siendo mal utilizados con este uso del algoritmo, llamado algoritmo, pues que queda muy en el ente que nadie conoce, pero que todo el mundo menciona? Es una gran pregunta, querido Víctor, y me sumo a tu argumentación. En efecto, yo he creído siempre que el futuro nos alcanzó y que naturalmente, por ejemplo, George Orwell, que seguramente habrás leído tú igual que yo, 1984 y El Gran Hermano, estaría fascinado de lo que está sucediendo hoy en pleno siglo XXI con el uso de estas nuevas tecnologías. George Orwell en este libro del Gran Hermano, ¿no? Hablaba sobre un mundo distópico de control total de la sociedad. Es un mundo autoritario que conocía tus gustos, tus filias, tus fobias, tus identidades, la forma del lenguaje, con quién te comunicabas y para qué, etcétera. Hoy de manera paradójica, querido Víctor, como tú lo dices, y lo digo de manera paradójica, porque George Orwell hablaba de un mundo de vigilancia, en realidad un estado de vigilancia. Hoy nosotros de manera voluntaria le entregamos a estas grandes empresas todos nuestros datos personales, incluso los más sensibles, los biométricos, ¿no? El reconocimiento del iris, el reconocimiento de la voz, la geolocalización, la huella dactilar, bueno, el reconocimiento facial, en fin. Es decir, hoy estamos viviendo una especie de capitalismo de vigilancia, así se ha señalado, querido Víctor, y es importante por eso mantener este debate abierto, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías han venido a revolucionar el mundo, lo cierto es que nos tenemos que comportar con cierta cautela y abrir ciertos paréntesis, evitando
una administración masiva indebida de nuestros datos personales, porque este aparato, que es nuestro teléfono móvil, nos conoce mejor que cualquier persona. La persona más cercana que a nosotros nos conoce mejor, sabe qué hicimos hace 3 años, sabe en dónde estamos ahora, sabe qué vamos a hacer dentro de 3 semanas, tiene todo nuestro catálogo de voces, de imágenes, de significados, de quereres, de placeres, de odios, en fin. Es decir, hoy vivimos en un mundo en el que naturalmente tenemos que hacer un alto para identificar cuál es la importancia de una regulación como la que estamos proponiendo, en donde no inhibamos el desarrollo, Víctor, que eso es muy importante decirlo. Con esta regulación no estamos inhibiendo el desarrollo, al contrario, lo estamos permitiendo que avance de manera progresiva, pero eso sí, colocando en el centro del debate libertades y derechos fundamentales y su defensa y valía en un Estado como el nuestro, democrático y constitucional. Y creo que la protección de nuestros datos personales también es fundamental para ese tipo de legislaciones. El proceso, ¿cuándo termina? ¿Cuándo se define si ya se convierte en ley? Cuéntenos de ello, sobre todo, maestro Julio César Bonilla. Gracias, Víctor. Tenemos grandes expectativas. Ha habido, puedo decírtelo, una gran recepción por parte de las y los congresistas en la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Incluso notamos muy buen ánimo. Esperemos. Yo estoy a la expectativa, igual que mis compañeras de pleno y mi presidente, de que pueda votarse incluso antes de que concluya el año. Y lo digo no por la celeridad que implica esto, sino porque debo decirte con toda objetividad que es una iniciativa muy bien armada, muy bien documentada, muy bien construida, con las mejores prácticas internacionales. Bueno, tenemos al Reino Unido acompañándonos, a White Box Project Institute y la capacidad del Info de 18 años. Entonces, yo espero con toda objetividad, querido Víctor, que durante los próximos 2 meses, a más tardar, pudiéramos ya tener la primer ley en esta materia a nivel latinoamericano, cosa que naturalmente nos llenará de orgullo y satisfacción a nosotras como habitantes de esta gran ciudad capital. Pues daremos seguimiento, comisionado ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez, a toda esta nueva legislación que nos involucra desde lo individual para tener una certeza de que la información que manejamos tenga esa calidad de respeto y de intimidad. Muchas gracias. Agradecerte mucho este espacio, un abrazo muy fuerte a tu audiencia y ojalá nos podamos encontrar muy pronto. Gracias. La vida está rara, te voy a explicar mi rutina diaria, no logro encontrar. La vida está rara, no me logro organizar y con cada semana acostumbrar y ya perdí a mis amigos sin siquiera intentar. La vida está rara, es como un huracán, aunque me baraja los días y me revuelve la paz. La paz.
Agradecemos al maestro Julio César Bonilla su charla y celebramos la presentación a la Cámara Legislativa de la Ciudad de México de la iniciativa de ley en materia de inteligencia artificial vinculada con la protección de los datos personales en el sector público. Ojalá pronto se convierta en una ley por todo lo antes expuesto por el maestro Bonilla. En la música escuchamos la canción La vida está rara, de Brian Coronado, Daniel Duplat. Interpreta Daniel Duplat y Lika Nova. Con una carrera artística en ascenso y una propuesta musical única, Duplat, conocido como el Príncipe de Chapinero, presenta su nuevo álbum que marca el antes y el después en la carrera del artista. Recientemente presentó su nuevo álbum titulado Mosaico Pirata. En él pretende hacer una minuciosa y cuidadosa recopilación sonora similar a los compilados musicales de discos piratas con los que creció el artista durante toda su infancia, explorando géneros como el disco, el pop, el rock en español, influencias argentinas y el funk. El artista quería hacer con este nuevo álbum una cuidadosa selección musical y no un álbum que simplemente reuniera sencillos aislados. Los invito a escuchar nuestro reportaje. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Día Naranja contra la violencia de género. El día 25 de cada mes se ha convertido en Día Naranja, una iniciativa que busca visibilizar la violencia de género para poder erradicarla. En esta ocasión se pone énfasis en la relación entre consumo de alcohol y el aumento de la violencia de género. De acuerdo con la encuesta Reset Alcohol México 2024, el 97% de la población mexicana está preocupada por la violencia contra la mujer atribuible al consumo de alcohol. Y es que 1 de cada 3 mujeres que sufrieron agresiones por parte de sus parejas declaran que estos estaban bebiendo alcohol. Es por ello que desde la Red de Acción sobre el Alcohol se llama a poner atención a este complejo problema. Habla al respecto la doctora Marta Romero Mendoza del Instituto Nacional de Psiquiatría. Con relación al alcohol, aquellas mujeres que beben 5 copas o más tienen más violencia que las que beben menos. Aquí lo importante es que también se estudiaron a los hombres. Entonces los hombres también reportaron violencia, pero la violencia que más reportan ellos son las cachetadas, en cambio las mujeres lo que más reportan son los puñetazos, las patadas y todo. Y lo que es muy interesante es la percepción que tienen los hombres víctimas de las mujeres víctimas en relación al alcohol. Cuando se le preguntó, cuando pasó el evento violento, quién estaba bebiendo, en el 60% nadie estaba bebiendo, dijo la mujer, pero el 40% sí. Y los hombres víctimas señalaron que las mujeres también bebían cuando fue el episodio violento. Y esto es muy importante porque muchas mujeres empiezan a beber por la presión que tienen los hombres sobre ellas de que las acompañen en el consumo. Claro que cuando empieza la violencia, pues ¿quién va a perder? Pues la mujer, simplemente por una cuestión de fuerza física. Otros datos con relación al consumo de alcohol destacan que en el 35% de los casos de maltrato infantil se observó que los padres se encontraban bajo el efecto del alcohol en el momento del incidente. Acerca de las violencias que se generan por el consumo de alcohol, abunda la maestra Susana González, especialista en violencia de género de Gendes. También hablar no nada más que la violencia es contra ellos y contra las mujeres, también contra la niñez, también contra las adolescencias. En el estudio de la REDIM, de la Red de los Derechos de la Infancia en México, hablan de esto, de cómo la niñez también recibe esta violencia a partir del consumo o bajo la influencia del alcohol. Analizan los cubos dinámicos, sobre todo de lesiones y causas de la violencia que hace la Secretaría de Salud, y dice que el 83.6% de los agresores eran hombres bajo los efectos del alcohol. Es decir, y por otro lado también algo muy importante que tiene que ser mencionado es que
Dentro de estos tipos de violencia, desde Gentes decimos no hay violencia mínima. Quiere decir que en el caso de la Secretaría de las Mujeres, a partir de su programa para detectar los riesgos de feminicidio, que es la violencia más exacerbada, en más del 80% de los casos, los agresores estaban bajo los efectos del alcohol. Es decir, es una de las causas de feminicidio, así, ¿no? O sea, no le tenemos que dar muchas vueltas. El consumo de alcohol es un factor de profunda descomposición social. Está relacionado con formas de agresividad y aumenta la violencia de género. Por ello, organizaciones civiles urgen a la presidenta Claudia Sheinbaum a instrumentar políticas públicas para el control de bebidas alcohólicas, ya que se están registrando patrones de abuso en el consumo de alcohol. Fortalecer las restricciones de publicidad y aplicar medidas estrictas para disminuir la alta disponibilidad de bebidas alcohólicas en nuestro país son parte de esas medidas. Y sobre ellas comenta la maestra Yajaira Ochoa, coordinadora de comunicación y especialista en género de Salud Justa MX. El consumo de alcohol es un problema de salud pública que impacta de forma distinta a las mujeres y a los hombres. La violencia doméstica contra las mujeres y el consumo de alcohol tiene un impacto directo en nuestra sociedad. Y por eso es importante que se incluya la perspectiva de género y que se haga una política nacional para el control del alcohol. Y en este caso hay recomendaciones internacionales como OMS, a través de OPS, OMS e iniciativa RESET. Las recomendaciones internacionales incluyen el subir los impuestos, ¿no? Que esta es una medida costo efectiva y esto también provoca menos consumo, la disponibilidad, cómo es la fácil disponibilidad en cual, o sea, si tú sales a metros puedes encontrar alcohol. Y es importante trabajar en políticas públicas que consideren las recomendaciones internacionales y lo mismo también con el tema de la publicidad y promoción de estos productos. Que responsabilicemos a la industria del alcohol sobre lo que ha hecho y los daños que ha causado a la sociedad y visibilizar sus acciones para normalizar un producto que daña el tejido social y que sigue dañando el tejido social. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. Con ansia sin igual solicitáis su desdén porque queréis que obren bien si las incitáis al mal. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia, lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo, demuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo, y luego le tiene miedo. Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida atrás, y en la posesión Lucrecia.
puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Y siente que no está claro. Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Exijamos políticas públicas para que se restrinja la publicidad de las bebidas alcohólicas, porque el abuso del consumo es un desencadenante de violencia. Y ya escuchamos, no solo es de género, también las infancias y adolescencias sufren por el abuso en el consumo del alcohol. En la música escuchamos Hombres Necios de Sor Juana Inés de la Cruz, interpretada por Juan Valderrama. Una tarde de domingo de hace algunos años, Juan Valderrama fue a visitar la exposición dedicada a Gloria Fuertes, una poeta famosa en los años 70 del siglo pasado, gracias a sus colaboraciones en los programas infantiles y juveniles de la televisión española. Descubrió a una autora madura, emocionante y audaz que contrastaba con la imagen tierna y juguetona que tenía de ella. ¿Cuánta poesía escrita por mujeres nos falta por conocer y valorar?, se dijo a sí mismo, y al llegar a casa empezó a buscar versos similares a los de Fuertes en varios libros y páginas de internet. Con el paso de los días no tardó en formar una pequeña colección lírica femenina y enseguida se propuso a musicalizarla con ritmos diferentes. Así surgió su disco más reciente, Mujeres de Carne y Verso, en 2019, en el que autoras como Safo de Lesbos, Rosalía de Castro, Delmira Agustini, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni o Sor Juana Inés de la Cruz suenan a ritmo de fado, bolero, tango, flamenco o son cubano. Para cantar estos poemas femeninos y feministas, Valderrama invitó a otras intérpretes para que lo acompañaran y formó una banda de instrumentistas mujeres. Ellas son Carmen Linares, Cristina Pato, Solé Jiménez, María del Mar Bonet, Carmen París, Isabel Gemio, Las Migas y Blanca Marcillac. Alcanzó a presentar el disco en enero, justo antes de la pandemia, pero el confinamiento y el paro de actividades artísticas le impidió llevar a cabo la gira de conciertos que había programado. Usted sintoniza en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. A la memoria del asesinado sacerdote chiapaneco Marcelo Pérez. Me enseñaron cómo ser pastor, junto con los mártires de Acteal, junto con las hermanas del Divino Pastor, me enseñaron a estar con el pueblo, a caminar con el pueblo, a sufrir con el pueblo, cómo acompañar a los sobrevivientes de Acteal, no con la palabra, sino el estar con ellos, asumir sus esperanzas, asumir sus proyectos. Esas dos enseñanzas que tengo de los mártires de Acteal y de las hermanas del Divino Pastor, esas dos escuelas me han hecho que pues poco a poco mi corazón estuviera más encarnada desde la vida del pueblo. Así de entregado a su labor pastoral a favor del pueblo era el sacerdote indígena tzotzil Marcelo Pérez. Escuchamos su testimonio que muestra con claridad su voz con el clamor por justicia y paz, una voz que lastimosamente fue silenciada de forma violenta el pasado domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas por las balas de un sicario pagado por autores intelectuales cobardes que violentan crecientemente la vida en Chiapas. El padre Marcelo Pérez Pérez era muy querido entre su comunidad de feligreses y su muerte deja un vacío profundo porque se extermina una voz que denunció las injusticias en todo momento. Conocido como el padre Marcelo, era una figura emblemática en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en la lucha contra el crimen organizado
y en el activismo por la paz en Chiapas, el padre indígena Tzotzil Marcelo, originario de San Andrés Larráinzar, se formó como sacerdote en Tuxtla Gutiérrez y nunca olvidó sus orígenes indígenas, y a lo largo de más de 2 décadas se dedicó a defender los derechos y servir a las comunidades más vulnerables en Chiapas, sobre todo en la defensa de sus territorios originarios. Parte de su labor pastoral y a favor de los pobres la llevó a cabo como párroco en Chenaló y Simojovel, lugares donde desplegó acciones muy concretas para denunciar la creciente presencia del crimen organizado en las comunidades indígenas chiapanecas. El padre Marcelo Pérez Pérez, desde 2014 encabezó movilizaciones de la sociedad civil a fin de denunciar las acciones delictivas y de grupos del crimen organizado que afectaban a las comunidades y planteó además demandas para que las autoridades de los 3 niveles de gobierno resolvieran las amenazas de violencia cotidiana en contra de las comunidades indígenas. También sus denuncias evidenciaban la corrupción de las autoridades. Su activismo social y a favor de las comunidades indígenas llevó al padre Marcelo a integrar el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, organización conformada por indígenas celtales, tzotziles y choles, y que defendía a las comunidades en 13 municipios de la región de los Altos y también de la selva. La amenaza de muerte siempre acechó al padre Marcelo Pérez, pues su activismo a favor de los indígenas pobres y sus denuncias afectaban los intereses caciquiles y más recientemente a los poderes formales e informales del crimen organizado que han violentado Chiapas. El padre Marcelo reconocía temer por su vida, pero advertía que no por ello dejaría de luchar por la justicia y por la paz. Es claro que no debe quedar en la impunidad su asesinato, que refleja el lamentable riesgo de muerte que significa ser defensor de los derechos y las comunidades indígenas en Chiapas y en muchas otras regiones del país. Y recuerden, a pesar de todo esto que está mal, la maravilla nos puede acechar. No la dejen escapar. Yo no tengo 20 años, así yo los tuviera. Qué libertad tan grande de mis huesos creciera. Qué libertad tan grande de mis huesos creciera. Yo no tengo 20 años, así yo los tuviera, para abrir con los puños las puertas que nos cierran, para abrir con los puños las puertas que nos cierran. Un miedo negro y sordo corre por calles ciegas, el pan no sabe a luto, la sal y el agua pena. El pan no sabe a luto, la sal y el agua pena. ¿Por qué sucede, amigos, que estoy llevando ahora un ataúd a cuestas, una esperanza negra, un ataúd a cuestas, una esperanza negra? Alguien gritó en la noche, alguien cayó en la tierra, alguien supo del frío, de la matanza artera, alguien supo del frío, de
de la matanza artera y se callan los padres al grito de las fieras y nadie abre la boca, contritas las conciencias y nadie abre la boca, contritas las conciencias. Desde este espacio exigimos que no quede impune el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, que se castigue a los culpables. Descanse en paz el padre Marcelo. En la música escuchamos a Óscar Chávez interpretar la canción Elegía Combativa. Los invitamos a escuchar lo que sucede ahora en otra parte del planeta. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father manifestato, quelle che ha Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Moldavia, identidad en lisa. A lo largo de la historia humana siempre hay un David luchando contra un Goliat, pero en el mundo geopolítico de la actualidad, cada vez es más difícil que el pequeño pueda siquiera sentarse en la mesa de los grandes. Ahora, ese trágico destino de las naciones pequeñas está encarnado en dos exrepúblicas soviéticas, Georgia y Moldavia. Hoy nos detendremos en la segunda, Moldavia, cuya complicada situación la convierte en el último terreno en disputa entre dos grandes poderes hegemónicos, la Unión Europea y Rusia. Aquí es distinto, porque David está en medio de la pelea entre dos gigantes y sin armas para defenderse. El pequeño país, con poco menos de 2,5 millones de habitantes, se encuentra en una zona roja del este de Europa. Al oeste tiene al Estado-nación con el que más raíces comparte, Rumania. Al este colinda con Ucrania, cuya situación sobra mencionar aquí. En sus escasos 34,000 kilómetros cuadrados de superficie, se encuentra una de las sociedades con mayor diversidad étnica de Europa. Alrededor del 65% de la población es de origen rumano, un 14% de origen ruso, 13% de origen otomano y el resto se dividen entre ucranianos, búlgaros y gitanos. Este crisol de etnias ha dado una riqueza cultural muy importante a Moldavia, pero también le ha dado un problema identitario importante, uno que fue agravado cuando esta pequeña república pertenecía a la Unión Soviética. Por poner un ejemplo, cuando Rusia era el mandamás del país, se creó el idioma moldavo, el cual, en realidad, es rumano, pero se escribe con el alfabeto cirílico en vez del latino. Un embrollo que viene desde la época de Stalin y que, aún hoy, levanta ámpula en el pequeño país. Pero ningún problema es mayor para Moldavia que la región separatista de Transnistria, la cual es de mayoría étnica rusa y que buscó la independencia del pequeño país cuando colapsó la URSS a principios de los años 90. Tras una guerra de 2 años, Transnistria logró tener un gobierno autónomo al gobierno central moldavo, en especial por el apoyo ruso, que tiene desde hace 30 años unos 2,000 soldados en la zona. Por eso, el conflicto en Ucrania desató la preocupación del pueblo moldavo, pues la amenaza de una intervención rusa es siempre latente. Para Moldavia, la guerra en Ucrania no es algo abstracto y distante, no es solo una noticia. Es una pesadilla con la que los moldavos viven todos los días y quizá, mejor que nadie, entendemos la tragedia por la que están pasando los ucranianos. Mencionó en una entrevista reciente la escritora moldava Tatiana Tibulaek. Ante este escenario, otro gran poder ha aparecido con fuerza. La Unión Europea, desde 2022, otorgó el estatus de candidato a convertirse en miembro al Estado moldavo. Al final, Rumania ya es parte de la Europa política y los lazos con aquel país hacen que el horizonte europeo sea más que atractivo en el sentido de poder poner, al fin, una distancia entre la pequeña Moldavia y Rusia. Pero no es que para los moldavos la situación sea tan clara como se quiere pintar en Occidente. El pasado domingo se llevaron a cabo 2 procesos electorales en Moldavia. El primero, para decidir si el país continúa con la misma presidenta, y el segundo, y más polémico, para ver si se hace una enmienda constitucional para poner en su Carta Magna lo de una probable futura adhesión a la Unión Europea. Los 2 procesos reflejaron la profunda división que existe dentro de los moldavos en torno a cuál debe ser su futuro,
y lo encontrás que están las visiones de mundo dentro de su sociedad. Maya Sandu, europeísta del Partido de Acción y Solidaridad, ganó la primera vuelta con solvencia y en 2 semanas pondrá a prueba su popularidad ante Alexandru Stoyanoglu, el representante de un supuesto partido de izquierda que, irónicamente, está muy vinculado a la Rusia de Putin. En el referéndum constitucional, que busca poner en letras de oro el supuesto deseo de los moldavos de pertenecer a la Unión Europea, ganó el sí, con una pírrica ventaja de tan solo 11.400 votos, lo que significó tan solo el 50.38% de los sufragios escrutados. Una victoria agridulce para los proeuropeístas y una derrota con sabor a victoria por parte de los prorrusos. Las encuestas reflejaban un margen de 6-4 a favor del sueño europeísta, pero la realidad del voto duro mostró que la polarización en este país es cosa seria y ni siquiera asegura que se pueda legitimar una decisión tan trascendente como la modificación de una constitución. Esta votación reflejó 2 realidades y 2 formas de ver el mundo. Por una parte, en las zonas urbanizadas, con más gente joven, y dentro de la enorme diáspora moldava, que cuenta con 1,5 millones de personas por toda Europa y Rusia, la balanza se inclinó de manera clara a favor de pertenecer a la Unión Europea. Por el otro lado, en la provincia moldava y entre la población más vieja, se apoya una relación más estable con Rusia y no se ve como una necesidad pertenecer a Europa. Los europeístas, en su mayoría, son de etnia moldava, mientras que los prorrusos son de etnia rusa u otomana. Los pro-Europa ven en la Unión financiamiento futuro, seguridad ante el Kremlin y mayores facilidades para los jóvenes de residir en el interior del continente. Los prorrusos ven su voto como uno pragmático. No molestar a Putin significa impedir una invasión rusa a territorio moldavo, ni más ni menos. Mientras Moldavia está en un contexto que la arrastra, son ya más de 100.000 refugiados permanentes que han venido de Ucrania desde que Rusia invadió en febrero de 2022, lo que vuelve a este pequeño país el que mayor migración per cápita ha recibido desde el comienzo de la guerra. En sí, la situación moldava encierra los problemas de la Europa actual y su discordia, la imposibilidad de ver al otro como un igual, la dificultad de ponerse de acuerdo en un mundo político que exige apoyo sin reflexiones ni cuestionamientos, el problema de querer ver el futuro sin sanar las heridas del pasado. En suma, Moldavia es un espejo de Europa, un continente que, hoy por hoy, no sabe asumirse en su diversidad. ¿Qué pasará con esta pequeña y endeble nación? Solo el desenlace del conflicto en Ucrania nos puede dar una respuesta. Muchas gracias por tu escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. ¿Cuántas máscaras tiene la gente? No he encontrado forma de contar. Rayos X no son suficientes cuando algo se quiere ocultar. Si llegáramos las intenciones, ¿cuál tatuaje desee en la piel? Preveríamos tantos problemas, tantos conflictos de interés. Este dado tiene tantas caras y al tirar todos buscan igual, más colores que un arco iris. ¿Qué es lo que hace al rosa especial? Yo quisiera generar contigo un morado verde quizás. El problema es que estoy apostando mientras tú conmigo te distraes. Desearía ver en la mañana diccionarios del cielo caer, para que cuando duermas conmigo no me llames amigo otra vez.
Solo quiero comprender este limbo extraño que llamas amistad. Infinitas posibilidades si tuvieras congruencia al actuar. Moldavia, un país pequeño que se ha vuelto botín político para Rusia y la Unión Europea. Estemos atentos a lo que suceda. En la música escuchamos la rola Conflicto de Interés del cantante y compositor mexicano Andrés Volkov. Desde su debut en 2018, el cantante se ha dedicado a contarnos historias a través de sus producciones musicales, las cuales, pese a que tienen sus raíces en la tradición latinoamericana, presentan una visión moderna e innovadora. Su nuevo material continúa con esa misma línea, aunque con un toque más vibrante y colorido. El Morro Loco versus Andrés Volkov es el nuevo multiverso de Andrés, en donde se le ha dado una segunda vida a algunos de sus lanzamientos anteriores, como Secreto, junto a temas nunca antes escuchados. El resultado es una mezcla increíblemente alterada que juega con sintetizadores vintage y cajas de ritmos que le dan a las canciones una vibra ideal para la pista de baile. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora datos y hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Adriana Cornejo, Gala García, Javier Embriz, David Castañeda y Daniel Mireles. En el equipo de producción Fortino Longines, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.